Aquí estamos en directo en un nuevo encuentro dentro de este grupo de trabajo, de estudio vinculado al I Ching, esta tradición fancy. Hoy vamos a ver los hexagramas, una mirada general de cómo podemos abordarlos, entenderlos, cómo podemos, bueno, pues trabajar con ellos para esto que denominamos autoconocimiento, para esto que denominamos autorrealización. Antes de ello vamos a recordar bueno, los encuentros que tuvimos previamente al día de hoy, puesto que tenemos dos líneas, vamos a decir, de trabajo. Una es esta, vinculada propiamente al I Ching, y otra es esta que estábamos viendo hasta el día de hoy, de este I Ching de Lao Tzu, donde estábamos uniendo los versos del Tao Te Ching con esos hexagramas que pudiéramos asociar y por consiguiente tejer un entendimiento o una comprensión mixta, en conjunta, del mensaje de los versos del Tao Te Ching con el mensaje que nos dejan propiamente los hexagramas del I Ching. Entonces, si vamos y recuperamos lo que habíamos estado conversando en los encuentros vinculados propiamente al I Ching de los Fancy, recordaremos que habíamos visto, bueno, pues unas ligeras y muy sustanciales diferencias entre el pensamiento chino, o dentro de esta cultura china vinculada al Tao o al taoísmo, en relación o versus al pensamiento occidental, como el lenguaje viene a generar un tipo de pensamiento distinto y por consiguiente unos marcos conceptuales o unos sistemas, vamos a denominar, de creencias distintos que, bueno, yo considero que son necesarios no solamente conocer y entender, sino también utilizar a la hora de acercarnos al I Ching. Habíamos visto en aquellos encuentros que este pensamiento chino era un pensamiento colectivo que no utiliza en su expresión verbal, en su comunicación, en su escritura, no utiliza pronombres, vamos a decir, posesivos. Hay ciertas estructuras lingüísticas que no están dentro de su lenguaje y por consiguiente a la hora de desarrollar un pensamiento, pues este pensamiento difiere mucho del que en Occidente se conoce. Habíamos visto que sus verbos, bueno, pues no tienen una conjunción parecida a la que nosotros utilizamos y son verbos, vamos a decir, como impersonales, por consiguiente no necesitan de un sujeto a la hora de expresarse y manifestarse. El propio verbo, bueno, pues como nosotros entendemos los verbos impersonales, pues ejecuta o realiza la acción por sí mismo, no necesita de un sujeto que lo active. Matices que cambian, como digo, la estructura de pensamiento y por consiguiente, pues por poner un ejemplo, ¿por qué al taoísmo no se le considera una religión? Pues radica en esta, bueno, pues sutil, en apariencia, diferencia a la hora de observar el verbo de crear dentro de esta cultura, pensamiento, filosofía china o taoísta. El verbo crear sigue siendo un verbo impersonal, por consiguiente la creación se hace a sí misma, se crea a sí misma, de ahí que este concepto de la hembra misteriosa, el concepto del misterio, de ahí, bueno, pues la cantidad de mensajes medio ridiculizando una búsqueda del origen, del cómo, incluso del cuándo, del quién. Obviamente, si no hay un sujeto, pues no va a aparecer la pregunta del quién, ¿no? Es el que realiza la creación. Entonces, a partir de ahí no puede haber una imagen, vamos a decir, semejante o parecida a este concepto de Dios creador que las culturas, vamos a decir, judio-cristianas, pues tienen. No hay ese tipo de figura en este pensamiento chino de la antigüedad.
lo pongo ahí para poder ver que ese tipo de características va a generar un abordaje del I Ching muy diferente. Cuando conocemos y profundizamos en esta tradición del Fanxi, pues este tipo de, vamos a decir, diferencias se mantienen presentes a la hora de aprender o investigar o desarrollar o interiorizar el I Ching. Y evidentemente, pues si no hay un sujeto, por así decirlo, pues la pregunta como concepto empieza a desaparecer, empieza a diluirse, empieza a no tener la misma relevancia que tiene dentro de una estructura psíquica donde el sujeto con pronombre personal le pasan cosas, le suceden cosas, es responsable de cosas, es el causante de cosas. Es decir, que si a eso le añadimos esta idea, ¿no?, de haber perdido el paraíso, de tener una vida pecaminosa, pues rápidamente aparece la idea de querer reparar, de querer arreglar, de querer recuperar, de querer transformar, es decir, de involucrarse en la manifestación porque él es el hacedor, ¿no? Esta idea no solamente del Dios creador como concepto global del origen de la creación, sino también del origen de los acontecimientos de la vida, luego se va, ¿no?, a expresar en el, vamos a decir, microcosmos de cada individuo. Para este pensamiento chino, dentro de esta tradición Fanxi, pues este sujeto no es el, vamos a decir, como el protagonista de los acontecimientos. Hay acontecimientos y nosotros estamos dentro de esos acontecimientos y somos un observador de esos acontecimientos. Somos el testigo de esa manifestación, de esa, bueno, pues vamos a decir, interacción energética entre esas fuerzas, energías, denominémoslas como, bueno, más cómodos nos sintamos, que llamamos yin y yang. El caso es que, bueno, pues estamos aquí, vamos a decir, si es que la vida tuviera algún propósito, para ser, ¿no?, los testigos de esa manifestación, para dejarnos llevar por esa voluntad, si es que hubiera la voluntad, ¿no?, de crear algo, más de utilizar lo que se considera nuestra propia voluntad para crear algo. Hay una diferencia, como estamos viendo, sustancial entre estas dos corrientes, de ahí que aparece esta idea del wu wei, del no hacer, del fluir con la vida, del hacerse sensible a ese flujo energético y no poner obstáculos, no poner resistencias a ese movimiento, a ese oleaje que la vida nos trae y poder fluir, ¿de acuerdo? Más que dentro del remolino o golpeados por las olas del oleaje, pues como pudiera hacer un surfista encima de la cresta de la ola y poder navegar, ¿no?, a favor de esa corriente. Por otro lado tenemos esta mirada del I Ching que se utiliza mucho para el tema de, bueno, pues de querer saber cómo evitar ciertas situaciones, cómo salir de ciertas situaciones, esta cosa de poder ver más allá de este tiempo presente y poder, bueno, pues dirigir, ¿no?, desde este sujeto, desde este yo soy, pues el devenir de mi propia vida y por consiguiente, bueno, pues me acerco al I Ching con preguntas, buscando, bueno, pues poco más la receta, ¿no?, para mantener una vida satisfactoria, plena, saludable, que genere bienestar, pero un bienestar que se acomode a mi forma, a mi manera, como yo lo quiero, es decir, que rápido observamos una estructura egoica detrás de esta búsqueda del I Ching, que busca, bueno, pues una satisfacción del propio yo, y en ese sentido también podemos observar que ese pensamiento ya no es colectivo, sino que ya es individual, tiende a generar una separación de ese colectivo al cual pertenece, aunque, bueno, pues quizás no lo perciba o no lo sienta o no se vea a sí mismo formando parte de todo ello, y desde ahí, bueno, pues uno, vamos a decir, como medio se aísla, medio se cierra a todo eso y busca al I Ching desde una mirada, bueno, pues como digo, quizás muy egoica, muy personal. Ya no tanto de ese testigo que quiere observar, que quiere contemplar la manifestación, la vida, bueno, pues eso que podemos denominar incluso leyes naturales o metafísicas, generar
un acercamiento desde la contemplación, como se sugiere en esta tradición del taoísmo filosófico, el taoísmo contemplativo, desde este no hacer, que luego veremos, ¿no? Diferencias de, bueno, como hablábamos en los encuentros del Buey de Lao-Tzu, pues dentro de esta alquimia, pues si es una alquimia, vamos a decir, interna, asociada a la preservación de la materia en su manifestación, y toda esta contemplación nos va a dar la posibilidad de aprender esas leyes naturales para fluir con ellas, no gastar nuestra energía vital y por consiguiente mejorar nuestra calidad de vida, alargar nuestra esperanza de vida y acercarnos a esta sensación, vamos a decir, como de inmortalidad. Es decir, que hay una alquimia asociada a la preservación de la materia o de este aspecto visible de este ser integral que describe incluso Lao Tzu en el Hua Hu Chi. Mientras que teníamos esa otra alquimia que busca una alquimia insustancial, donde la realización o el culmine del desarrollo de la pues evolución, vamos a decir, espiritual, pues está asociado a un reino, ¿no es cierto?, que está, bueno, pues como digo, insustancial, es decir, no está asociado a esta materia, a este plano, no forma parte, vamos a decir, de esta vida planetaria sensorial. Entonces vamos a ir entendiendo estas cosas. Si no habéis visto o escuchado los encuentros tanto de los de alquimia dorada, donde se describe este viaje del pez koi hacia la puerta del dragón y muestra ciertos procesos de mutación que luego vamos a poder observar en el I Ching y vamos a poder ver, ¿no?, cómo, bueno, pues cómo ocurren, y a partir de ahí pues entender, ¿no?, como digo, para poder fluir con todos ellos y adaptarnos, ¿no?, con mayor facilidad o mayor plasticidad a esos cambios, a esa mutación. Entonces hay una descripción de ese viaje, de ese pez koi hacia esa puerta del dragón, y también esos primeros encuentros, como hablaba de, bueno, pues de estos trabajos del I Ching del Fanxi, donde no solamente describíamos estas diferencias entre, vamos a decir, este pensamiento chino y lo que conocemos en Occidente, por cultura, por tradición, sino que también había una descripción de cómo vamos a trabajar desde el entendimiento de los trazos, de los bigramas, de cómo vamos a visualizar los trigramas. Habíamos visto una estructura arquetípica del hexagrama, con cierto simbolismo, vamos a decir, teórico, que luego pudiéramos utilizar a la hora de hacer sesiones, a la hora de, bueno, pues facilitar, ¿no?, la transmisión de un mensaje que evidentemente se va a hacer a través de la observación de unas imágenes. Es decir, que el I Ching lo vamos a entender como la representación de la vida, de la manifestación, tanto del mundo visible como del invisible. De ahí que, bueno, pues el Yang y el Yin habla también de estos aspectos visibles e invisibles. Habla de los aspectos en relación al tiempo, del antes y del después, obviamente a raíz o a partir del presente donde nos encontramos. En relación al espacio, pues está la posibilidad de observar tanto lo que hay a la derecha como lo que hay a la izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, es decir, que se va a empezar a desplegar en el espacio tridimensional. Evidentemente va a generar en esa contemplación un estado, vamos a decir, como alterado de conciencia, y bueno, pues nos vamos a poder abstraer de esta realidad, vamos a decir, sensorial, y percibir también a través del I Ching, a través de esta imagen, de esta representación, de estos códigos, ¿no?, que al fin y al cabo pues son códigos de luz que ahí están, bueno, pues ordenados en todas las posibilidades que tienen de conjuntarse para darnos la posibilidad, como digo, de generar un viaje, una abstracción, un estado alterado de conciencia que nos permita, bueno, pues en esa contemplación, en esa meditación a la hora de observarlos, pues ver, pues viajar, como digo, no solamente en el tiempo, también en el espacio. Por consiguiente nos va a dar la posibilidad, bueno, pues como decía Lao Tse en uno de sus versos,
del sabio, sin salir de su casa, conoce todo el mundo. En una pizarra, en un papel, vamos a poder dibujar un hexagrama y, bueno, desde esta rigurosidad, al menos como plantea la tradición Fanxi, vamos a poder, como un portal estelar, acceder, ¿no? Acceder a esa eternidad a través de ese código, a través de esa representación, donde vamos a poder percibir, no solamente desde la conciencia a la hora de ver las imágenes, en este caso empezaremos por la imagen del hexagrama, pero luego el hexagrama nos irá como si estuviéramos en una sala cinematográfica proyectando imágenes, ¿no?, asociadas a los trigramas, a los bigramas. Veremos el día de hoy la estructura, vamos a decir, arquetípica del hexagrama, que viene, como os decía en la descripción del encuentro, viene a dar la posibilidad de entender ese mala, esas cuentas taoístas, bueno, pues desde esta tradición, esos 108, vamos a decir, ¿no?, elementos que se encuentran en ese mala, pues cada uno de ellos, ¿qué es o dónde lo vamos a encontrar dentro de un hexagrama? Entonces, vamos a ver a través de este código, que es una imagen del I Ching, esas imágenes que nos va a ir proyectando y vamos a navegar, ¿no?, tanto en el tiempo como en el espacio, y vamos a ver, como digo, bueno, pues todas esas imágenes que va a empezar a proyectarnos. Si nuestra mente está serena, está en calma, y no es nuestra mente la que proyecta una pregunta. En el momento que nos acercamos al I Ching con una pregunta, el I Ching, si lo entendemos, por ejemplo, como un espejo, pues nos va a intentar, por así decirlo, reflejar una respuesta, que es lo que todo el mundo anda buscando. Pero claro, si esa pregunta pues está condicionada, ¿no?, desde esa estructura egoica, pues a veces el I Ching en su propia respuesta no le interesa, digamos, como las inquietudes de esa estructura egoica, y nos muestra algo que a veces está equidistante de aquello que queremos ver, observar o conocer. Entonces, aparte de ser una representación de la energía, esa energía, si vamos al mundo de la manifestación y vemos, hay una inteligencia que hizo que aquella primera célula pues empezara a organizar, y aquí estamos como seres humanos con esta tecnología. No pudiéramos decir que hemos sido nosotros los creadores, ¿cierto?, de todo esto, porque cómo llegó ese primer ser humano sin esa idea de un Dios creador, pues evidentemente algo está pasando, como transformación, como mutación, como... Bueno, y eso es lo que está pasando como proceso, vamos a decir, evolutivo, pues podemos o pudiéramos atribuirle como un grado de inteligencia, como un grado, bueno, pues hay como una entidad, un ente viviente en cada uno de los trazos, en cada uno de los bigramas, en cada uno de los trigramas, en cada uno de los hexagramas. Es decir, que cuando lo relacionamos con el I Ching, pues el I Ching no es algo inerte, esa separación no, vamos a decir, no existe dentro de esta tradición Fanxi, y al igual que ocurría bueno, pues en los primeros planteamientos filosóficos de los griegos, donde consideraban que todo en el mundo manifestado pues estaba vivo, y no se hacía una distinción, como digo, entre esos dos reinos, ¿no?, que a día de hoy llamamos, bueno, pues sí, hay algo que identificamos que tiene vida y le damos ciertas características, y hay algo que, como digo, pues lo consideramos inerte y nos relacionamos con ello, bueno, pues con esos aires de superioridad, ¿no? Pero cuando entramos a esta tradición y observamos los hexagramas o la energía, los bigramas, los trigramas, desde esta perspectiva, pues nos vamos a dar cuenta de que, como les pasa a los científicos, en ese microcosmos no hay diferencia entre un átomo, entre ciertas moléculas. Es decir, que, bueno, esa línea o esa barrera que separa esos dos reinos empieza a diluir, y uno no puede propiamente como
a veces incluso entender, ¿no?, como algo que considero que tiene vida puede estar compuesto o constituido por algo que no la tiene. Entonces ese tipo de paradojas, bueno, pues en esta tradición se van a trascender, y desde esta mirada donde todo tiene vida, pues esos códigos que llamamos hexagramas pues también son una entidad consciente, viviente, evidentemente no con este envase, vamos a decir, biológico, pero sí una conciencia, como le pasaba a Jung cuando le ofrecen la posibilidad de hacer el prólogo de la traducción de Wilhelm, y se relaciona con el I Ching como si fuera una entidad viva, ¿no? Y él dice, bueno, pues yo con mi psicología, poniendo en duda mi raciocinio, voy a acercarme al I Ching como si estuviera hablando con una persona y le voy a hacer las preguntas, bueno, pues como si realmente estuviera vivo y me pudiera responder en una relación de tú a tú. Entonces, vamos a entender al I Ching también como una entidad, una conciencia viva que nos habla a través de estos códigos o de estas representaciones de la energía que llamamos hexagramas. Más allá de la percepción humana de la realidad, vamos a decir que hay una realidad. Es decir, que el I Ching, cuando accedemos a él y vamos a un libro y observamos su mensaje, pues nos da un mensaje desde una percepción de la realidad humana, nos da imágenes de situaciones que el humano vive y, bueno, pues pareciera que nos diera como diferentes maneras de abordar o de vivir esas situaciones arquetípicas. Más allá de esa percepción humana de la realidad, como digo, hay otra realidad. Y el I Ching de los Fanxi proviene de tradiciones chamánicas donde el código que estamos utilizando, que llamamos I Ching, que llamamos en este caso el día de hoy hexagramas, pues lo que hace, como decía, es ese estado de conciencia alterado que trasciende la percepción humana y nos permite ver una realidad más allá de esa percepción sensorial. Por un lado, va a agudizar la percepción sensorial y nos va a mostrar esa belleza en todos y cada uno de los acontecimientos que vamos a tener, que vamos a experimentar en nuestro camino, en nuestra vida, pero también nos va a dar la posibilidad de abstraernos de esa percepción sensorial y acceder a algo más allá de lo que algunos llaman la matriz, que si vamos, bueno, pues a las propias películas que llamaron de esta manera, pues cuando el protagonista, Neo, se encuentra en, bueno, pues en ese pasillo y está siendo, digamos, atacado por su, vamos a decir, contraparte, accede a un estado donde la realidad que vivía en su psique ha aceptado que no lo es. Ya se dio cuenta de que había una realidad más allá de esa matriz, despertó en esa nave, empezó a tener otro tipo de cotidiano, empezó a entender lo que pasaba dentro de toda esa programación que estaba siendo proyectada en ese mundo psíquico de todos esos individuos que estaban ahí encapsulados y los cuales estaban, bueno, pues generando, ¿no?, una liberación energética a través de un impacto neuronal que estaba producido o generado por esta estructura de esta matriz en su mente, en su estructura psíquica. La vivían como una realidad y el vivir eso como una realidad pues generaba esos estímulos donde, bueno, pues ese mundo de las máquinas absorbía, por así decirlo, esa energía y, bueno, pues ahí evolucionaban en esos términos. Pero en ese pasillo Neo acepta la verdad de que eso que está ocurriendo no es una realidad, vamos a decir que es un sueño, y despierta dentro del sueño, es decir, tiene como una especie de sueño lúcido, y a partir de ahí, bueno, pues esa realidad que percibía como tal, como una realidad, desaparece y empieza a ver como el código de la programación. Bueno, pues el I Ching de los Fanxi nos va a llevar a esa revelación, iluminación, a ese despertar donde vamos a ver ese código en el que la vida, sin esa figura de un Dios creador, bueno, pues
genera, ¿no? Genera a través de ciertas leyes que también vamos a poder observar a través, obviamente, de los hexagramas, genera esto que llamamos realidad sensorial. Es decir, que vamos a poder ver lo que hay del otro lado del espejo y vamos a poder acceder a una realidad que va más allá de lo humano. De ahí que, bueno, pues también se le asocia al I Ching como habiendo venido de un encuentro, de una interacción con seres a poco más de otros planetas, se le asocia a seres mitológicos, seres con cola, el código aparece en el caparazón de una tortuga o el de una nave espacial, vaya hasta a saber. El caso es que hay algo en los orígenes del I Ching que se atribuye a una realidad que no es quizás la realidad que en términos sensoriales se puede percibir y que no es una historia, vamos a decir, de la vida humana que es la que se suele encontrar en los libros como tal de historia. Entonces vamos a poder acceder a ese aspecto chamánico, ¿ya? Donde, bueno, pues como digo, si nos liberamos de esa pregunta donde le estamos dando valor al sujeto, al yo y a mí y lo mío, vamos a poder acceder a ese estado de conciencia alterado donde vamos a poder, bueno, pues trascendernos a nosotros mismos y acceder a ese código de manifestación. Para ello, como digo, pues se requiere, como por un rato, soltar la pregunta. Y este va a ser uno de los propósitos de estos trabajos que vamos a ir viendo con los hexagramas. Es decir, que nos vamos a acercar a un hexagrama sin una pregunta previa, sin una intención de observar algo concreto. Vamos a estar ahí, igual que cuando nos sentamos a contemplar el horizonte, el paisaje, pues aunque todos los días vayamos a contemplar el mismo paisaje desde el mismo lugar, pues nos daremos cuenta de que ese paisaje no es el mismo. Hay algo, bueno, pues que a lo mejor se mantiene, ¿cierto? Quizás el ángulo por donde estamos observando. Es decir, que sí va a haber algo que conservamos como estructura, que llamamos hexagrama. Podemos poner el mismo hexagrama todos los días. Si vamos al libro, todos los días vamos a leer lo mismo, pero sabemos que quizás no todos los días estamos entendiendo lo mismo. Y esto es, considero, una de las partes más hermosas de la relación que podemos tener con el I Ching cuando entendemos que está vivo y facilitamos esa relación espontánea desde el instante donde sin pretender o sin buscar o sin querer, digamos como utilizar o manosear al I Ching, nos dejamos, por todo lo contrario, ser nosotros los que nos expongamos a ese contacto, a ese toque, bueno, pues a ese mensaje que nos va a transmitir. Un mensaje que no lo vamos a buscar en términos intelectuales o racionales. Luego vendrá ese proceso. El I Ching nos va a contar las historias a través de imágenes. Entonces, si buscamos al I Ching desde el entendimiento, pues ya estamos utilizando un código donde la información está limitada. Está limitada porque el código que utilizamos a la hora de hablar inevitablemente está dentro de la estructura del sonido. Hablamos, nos comunicamos a través de palabras. Obviamente las palabras para cada uno pueden tener significados o connotaciones distintas, entonces a veces una cosa es tener una conversación y otra cosa es tener un entendimiento, una comprensión. Bueno, sabemos que las palabras, bueno, pues pueden generar a veces más desacuerdos que acuerdos, generan más distancias que uniones, y no solamente va a dar este tipo como de interpretación en el mensaje donde creemos que el otro nos está entendiendo porque estamos utilizando el mismo lenguaje, estamos utilizando el mismo idioma y por consiguiente pues lo que yo digo pues el otro lo está entendiendo tal cual lo digo, y bueno, pues como es un lenguaje también medianamente figurativo, pues bueno, pues en el otro están pasando cosas a la hora de escuchar que, bueno, pues a veces
como digo, no hay punto de unión en esa, vamos a decir, como interacción. Pero más allá de lo cerca o lo lejos que estemos del entendimiento del mensaje, el mensaje como tal está dentro de esa estructura que se basa, vamos a decir, como en el sonido. Sabemos cómo es la velocidad del sonido y por consiguiente a esa velocidad, pues como pasa, ¿no?, con la cosa de las señales del wifi y demás, pues no lo mismo querer transmitir un mensaje con un 2G que querer transmitir un mensaje con un 5G. Mientras que con un 2G, pues ahí vemos, ¿no?, haciendo cositas y esto parece que no avanza y ahí está intentando subir la información o bajarla, es decir, ahí está intentando mantener esa comunicación, va a un ritmo, va a una velocidad y también pues ese ritmo y esa velocidad va a poder procesar una cantidad de información. Eso mismo lo metes en una línea de 5G y antes de darle al clic ya se envió, ya se vio, ya se reprodució. Bueno, el caso es que podemos entender cómo funciona, ¿no?, la transmisión de información si nos basamos en un sistema del sonido con sus limitaciones, a lo cual vamos a ir a leer el mensaje, a escuchar que el otro nos dé una interpretación, es decir, lo estamos entendiendo desde la mente. Y si nos relacionamos con el Chin desde la contemplación, desde la meditación, libres de pregunta, y vamos a ver lo que nos muestra, pues evidentemente la cantidad de información que nos va a poder transmitir va a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Va a haber más cantidad de información y también, bueno, pues esa información va a ir a otra velocidad. Estamos dentro del código de la luz, entonces la velocidad de la luz difiere un poquito, obviamente, de la velocidad del sonido y por consiguiente el código, bueno, pues se va a enriquecer, se va a nutrir si nos permitimos relacionarnos con el Chin desde esa contemplación. Más que ir nosotros hacia él y limitarnos, ¿no?, a nuestras propias estructuras, a nuestras propias proyecciones, a todo eso que la estructura egoica hace, pues nos podemos sentar a contemplar a que esa luz venga, nos traspase y nosotros ser el testigo de todo eso que, bueno, pues ese portal estelar, que en este caso es un hexagrama, bueno, pues nos va a abrir una parte de esa realidad, vamos a decir, no sensorial, y vamos a poder, como le pasaba a Alicia, penetrar y acceder, como decía, al otro lado del espejo, o como le pasaba a Neo, a que se caiga ese mundo, bueno, pues que los sentidos perciben, y acceder a otra realidad. Más que nosotros a meternos dentro de esa realidad, nos vamos a dar cuenta de que esa realidad, ¿no?, nos traspasa y realmente nos vamos a descubrir nosotros mismos dentro de esa realidad. Es decir, que tiene esta connotación, como decía, xamánica, si respetamos, bueno, pues esta manera de abordar esto que, bueno, pues que denominamos I Ching, y en este caso son los hexagramas. Entonces lo vamos a entender como una representación. Nosotros vamos a representar a la hora de pintarlo, ¿cierto?, de dibujarlo, de trazarlo, pero una vez que está representado, esa representación está representando algo que está vivo, es un símbolo, y ese símbolo viviente, bueno, pues como digo, se va a transmitir a través de un mensaje visual, a través de imágenes. De ahí que también las culturas chinas y cercanas a este taoísmo, pues utilizan lo que se conoce como ideogramas, es un grafismo que genera una idea. De ahí que no voy a buscar directamente la idea, voy a buscar la imagen, y esa imagen me va a generar una percepción, ya, de un simbolismo que evidentemente va a cobrar sentido en mi mundo interno. Es decir, que la misma imagen, pues al igual que pasaba con la palabra, va a ser vista de forma diferente, pero a diferencia de la palabra, esa imagen no tiene la carga del significado, si voy a un diccionario, que le damos a la palabra. Es decir, que cualquier significado que adquiera esa imagen va a ser válida.
con las palabras, pues si yo le doy un significado y tiene una connotación que no es en la que figura en su definición, pues pudiera decir que estoy mal interpretando el código y por consiguiente estoy mal entendiendo lo que se quiere decir o lo que se quiere transmitir. Algo yo hice, ¿no? Bueno, ocurrió algo en mi mundo interno, distorsioné el mensaje porque lo estoy entendiendo fuera, ¿no?, de la estructura que el código de esa palabra tiene. No la puedo utilizar dentro de una frase de cualquier manera, hay ciertas reglas, cierto orden, y a partir de ahí, pues es un código limitado, no solamente porque está en base a la velocidad del sonido, sino porque además en su propia estructura, bueno, pues tiene estas limitaciones de las que estamos hablando. En cambio nos vamos a la imagen y ya no está no solamente limitado por estas estructuras de la razón, de la lógica, por esta velocidad del sonido, porque estamos accediendo a un código que está relacionado con la velocidad de la luz, sino que además lo estamos percibiendo desde una parte, vamos a decir, como de nuestro cerebro diferente. Ya no está dentro de la lógica de la razón, sino que está dentro de ese aspecto creativo, de ese aspecto imaginativo, de ese aspecto, bueno, pues donde esa imaginación cada uno se la limitará a sí mismo, pero como tal no tiene límites. Le podemos poner un marco de contención y decir, bueno, este va a ser nuestro lienzo, aquí vamos a realizar nuestra obra, pero si ese marco lo estrechamos o lo agrandamos, ese poder creativo, esa creatividad, esa imaginación se va a desarrollar, se va a desplegar, no tiene límites como tal, como concepto, ¿ya? Entonces estas diferencias vamos a encontrar. A partir de ahí, cuando nos acercamos al I Ching, pues ya sabemos si nos estamos acercando al I Ching y nos estamos limitando por todos los motivos que estamos conversando, o si nos estamos dando la oportunidad de abrirnos y, bueno, pues romper todas nuestras limitaciones, todas nuestras barreras y acceder a esa parte de eternidad que somos y en la que nos encontramos. Al menos tener claro desde dónde y cómo nos acercamos al I Ching. Al menos saber también que desde la tradición Fanxi lo que se busca es esa apertura y esa, vamos a decir, como no limitación a la hora de relacionarnos con el I Ching. A partir de ahí es que vamos a entender por qué un hexagrama, bueno, pues lo vamos a ver con una estructura geométrica que va a estar compuesta de 108 elementos o de 108 hexagramas. Es decir, que donde antes veíamos un hexagrama, pues vamos a ver, ¿no?, unas uniones, como digo, en una estructura geométrica, donde vamos a ver un entrelazado, una configuración, si queremos entenderlo, un programa, donde, bueno, pues vamos a ver como 108 hexagramas que van a estar representando, como decía antes, el tiempo, van a estar representando el espacio y por consiguiente, bueno, pues nos van a ubicar en un cuadrante, ¿de acuerdo?, espacio-temporal, y evidentemente, pues, bueno, eso va a hacer que realmente nuestro estado de conciencia se acerque más a algo que se asemeja a lo que verdaderamente somos y no como contraparte, pues desde esa búsqueda del I Ching, como digo, desde esa importancia personal, donde buscamos desde esa estructura lógica, racional, un entendimiento, una comprensión para una situación particular que estoy viviendo o que me está pasando y cómo liberarme de todo ello, donde si a la hora de buscar la respuesta me quedo con ese hexagrama, pues no estoy viendo las conexiones que hay alrededor y evidentemente la respuesta que vamos a dar pues también obviamente va a ser limitada. Es decir que si nos ponemos a observar nuestra vida, rápido vamos a ver que nuestra vida se toca no solamente con las personas que conocemos y nos relacionamos de forma directa día a día, sino que también se toca con aquellas personas que interactuamos en los que vivan en un bloque edificio, pues en esa comunidad de vecinos, los que vivan en un pueblo, pues con todos esos vecinos. Evidentemente, pues dentro de esa estructura, pues ampliaremos, ¿no?, a todos aquellos
que están en esa zona regional o nacional. A día de hoy, pues sabemos, ¿no?, que todo esto pues lo estamos haciendo gracias a que hay conexiones más allá de esas fronteras nacionales y pasamos, ¿no?, a tocarnos de forma invisible, pero nos tocamos los unos a los otros porque los componentes están construidos en un lugar, fueron, bueno, diseñados en otro lugar, las materias primas se llevaron desde otro lugar, los que le dieron la forma y lo compactaron y los que desarrollaron toda la publicidad para venderlo. Hay un entramado en todos y cada uno de los aspectos que en nuestra vida cotidiana experimentamos. Entonces, querer ver una situación a través de un hexagrama como si fuéramos un científico que se mete en su laboratorio, se olvida, ¿no?, por un rato de ciertos elementos que son variables y por ser variables pues no los puede dejar fijos en su fórmula, entonces encapsula aquello que quiere observar, encapsula aquello que quiere medir, encapsula aquello que quiere pesar, que quiere estudiar, investigar, genera fórmulas para entender todo eso, pero luego cuando se va desde lo teórico a lo práctico y ya no es una física teórica o ya no son matemáticas teóricas, sino que ya son aplicadas, de cómo te llevas todo esto y, y le das movimiento o le das una expresión fuera de, bueno, pues esos márgenes que han aislado tu investigación, tu desarrollo, tu proceso, vamos a decir, como de observación. Entonces, algo así también vamos a poder observar en relación al I Ching. Vamos a nuestra vida, la encapsulamos por un rato, queremos ver algo en concreto y luego empiezan a pasar cosas, ¿no?, que están asociadas a todos esos elementos que no quisimos ver porque no estábamos dispuestos a abrirnos, a contemplar todo eso que el I Ching nos está mostrando. Estábamos, ¿no?, como puesta nuestra atención en esto porque esto es lo que ahora mismo me importa y me interesa. Todo lo demás no tiene nada que ver, quiero observar esto. Entonces, evidentemente, nos va a dejar ese acercamiento al I Ching, nos va a dejar en un modelo de pensamiento dual. Tuyo, mío, tuyo, antes, después, vamos a estar ahí, como se describe en los encuentros de alquimia dorada, nadando en el estanque con el resto de peces koi, viviendo en un estado de conciencia donde, bueno, soy medianamente reactivo a todos los movimientos que ahí están aconteciendo, creyendo que nada de todo eso me toca o me afecta. El I Ching de los Fanxi nos va a dar la posibilidad no solamente de salir de esa estructura dual, sino poco a poco pues ir avanzando en esa dirección hacia la puerta del dragón, donde más allá de acceder a un estado no dual, nos va a permitir también luego nadar en las aguas de esa dualidad, es decir, que vamos a poder observar cómo se va a manifestar esa dualidad y vamos a poder observar cómo esa energía se está moviendo, esos personajes que interpretan cada uno de los trazos, cada una de las interacciones que están descritas en el I Ching, y uno se va convirtiendo en el testigo de la manifestación de, bueno, pues ese misterio, ¿ya? Entonces ahí aparece el sentido de estos, no solamente Fanxi, de estos taoístas que se reían de las historias, que cuentan, bueno, pues todos esos maravillosos cuentos donde parecieran que están sí dentro de la obra de teatro, pero parecieran que no tuvieran como un personaje a representar o a interpretar. Es decir, que es una especie como de público, pero que no está fuera de la obra, sino que está dentro de la obra. Entonces nos va a permitir ver la obra, nos va a permitir ponernos fuera y nos va a permitir, digamos, vivirla y disfrutarla dentro. Vamos a hacer estos movimientos no porque como tal queremos hacerlos, sino que va a ser como, vamos a decir, ¿no?, el cambio o la mutación que se va a generar a la hora de interactuar con el I Ching desde esta perspectiva.
positiva. Entonces, este I Ching, que vamos a ver que es una representación de esta realidad que va más allá de lo sensorial o de la percepción humana, vamos a ver que hay unos hexagramas que decimos que son hexagramas iniciales, no porque a través del sistema que haya utilizado he sacado este hexagrama y esta es mi situación inicial. No lo vamos a entender desde ahí. Vamos a entender los hexagramas iniciales como aquellos hexagramas que a la hora de observar sus nucleares no son nucleares de ningún otro. Es decir, que no lo vamos a encontrar dentro de ningún otro hexagrama. Hay un número determinado, particular, de hexagramas que no son nuclear de otro. Entonces podríamos decir que ese conjunto de hexagramas que son iniciales y que obviamente no son los 64, hay menos, contienen al resto. Entonces vamos a ver un hexagrama inicial y vamos a ver un nuclear y un segundo nuclear. Es decir que al tener un hexagrama, en este caso inicial, pues automáticamente vamos a poder ver 3 hexagramas que son los que están, vamos a decir, como configurando la información que a veces el libro nos está dando. Hay ciertas descripciones de ciertos trazos que no sabemos muy bien de dónde lo saca, y más que sacarlo de ese hexagrama del que está hablando, lo está sacando de la connotación que el hexagrama nuclear le da a ese trazo en particular. Es decir, que cuando vamos al texto, si lo estudiáramos o lo investigáramos, nos vamos a dar cuenta de que hay hexagramas, como ya os había dicho en algunos encuentros anteriores, que están descritos desde la observación del cielo posterior, y hay hexagramas que están descritos desde la observación del cielo anterior. El flujo energético es diferente, sabemos que en términos simbólicos la colocación de los trigramas en ambos cielos es distinta, algo está pasando ahí, quizás otro día lo veremos. El caso es que hay un eje vertical, cielo-tierra, atribuido al cielo anterior, y hay un eje vertical, fuego-agua, atribuido al cielo posterior. Ese cielo-tierra o ese agua-fuego van a ser, por así decirlo, las 4 situaciones arquetípicas que toda situación hacia donde se van a dirigir. Es decir, que va a haber hexagramas que tienen una connotación o tienen un movimiento, una dirección. En sus nucleares vamos a encontrar el cielo-cielo, o en su nuclear vamos a encontrar tierra-tierra, o vamos a encontrar el juego de agua-fuego o de fuego-agua. Hacia allá van las situaciones, o ahí adentro de ese hexagrama vamos a ver esa estructura arquetípica, digamos, energética. ¿Ya? Va a haber ese hexagrama inicial y, como digo, 2 hexagramas nucleares. Y nosotros vamos a decir que como occidentales los pintamos de izquierda a derecha, es decir, que vamos a tener 3 hexagramas en ese eje horizontal de izquierda a derecha. Cuando ese hexagrama lo visualizamos, por así decirlo, en sus diagonales, como os dejé en una presentación que hablamos de las disecciones, aparecen en cada uno de ellos, en cada una, vamos a decir, como, de sus ángulos o sus esquinas, si lo vemos en un cuadrado, vamos a ver 4 hexagramas. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. Vamos a ver 4 hexagramas. Es decir, que cada hexagrama no solamente tiene sus nucleares, sino que también tiene sus disecciones. Si tenemos 3 hexagramas como inicial, primer nuclear y segundo nuclear, de cada uno de ellos vamos a tener 4 disecciones. Y cada uno de ellos va a tener su nuclear. Es decir, que ya empezamos a ver una malla, ¿no? O una representación, como estaba diciendo antes, geométrica de
pues de este despliegue de ese hexagrama. Estamos, si tuviéramos una hoja y la estamos abriendo, o si nos permitiéramos en un eje de coordenadas poder ver, ¿no?, cómo se despliega la energía, cómo se abre y cómo se manifiesta en ese viaje que, bueno, más adelante veremos que es toroidal, que, bueno, pues que va dejando, ¿no?, a la hora de representar con ese código de I Ching ese espacio, pues cada espacio tiene, bueno, pues sus matices energéticos. No todo el oeste transmite la misma energía. Cuando vamos a hacer Feng Shui, pues la dirección del oeste en términos generales pues tiene, sí, tiene unas características, pero claro, no es lo mismo estar en un oeste más pegado al sur que en un oeste más pegado al norte. Evidentemente hay unos matices, aunque sabemos que es oeste, no llega a ser todavía ni siquiera suroeste y no llega a ser todavía noroeste. Y cuando vamos a cada uno de ellos, pues pasará exactamente igual, es decir que hay unos cuadrantes en el espacio y en el tiempo que con este despliegue que estamos viendo del I Ching vamos a poder observar. Hemos visto la representación hacia un lado, hay una metodología que también no se le llama nuclear, tiene otro nombre, pero de ese hexagrama inicial, digamos que si en lugar de pintarlo de izquierda a derecha, ahora vamos hacia el otro lado del eje de coordenadas, pues vamos a ver que va a haber otro hexagrama al otro lado, que, bueno, como digo, hay en términos teóricos una manera de extraerlo, y por consiguiente va a tener sus propios nucleares y por consiguiente va a tener sus propias disecciones. Entonces ya tenemos, por así decirlo, ¿no?, como un despliegue. Y cuando vamos a ver un hexagrama, se dice que nosotros lo pintamos de abajo arriba, como se construye una casa, pero que se menciona de arriba abajo, y como digo, pues a la hora de observar el programa de I Ching lo pintamos de izquierda a derecha cuando vemos los nucleares o cuando luego fuéramos a ver la línea de mutación o lo que fuera. El caso es que tenemos un hexagrama y vamos a entender que ese hexagrama está hablando de 2 trigramas mínimo, ¿ya? Sí. Podemos observar bigramas, pues veremos que hay más de 2 bigramas obviamente en un hexagrama. Sabemos que hay 6 trazos, bueno, hay una serie de bigramas y hay 2 trigramas. Que luego en el nuclear veremos que no son 2, que puede haber alguno más, por eso pintamos el nuclear, ¿no?, que son, bueno, pues los trigramas que vemos dentro de esos 2 que nos muestra con claridad el hexagrama. Cuando nosotros vemos, vamos a decir, como la realidad, desde este cuerpo biológico, para mí mi realidad, mi mirada, mis ojos me están dando la posibilidad de ver la realidad en esta dirección. Y a partir de ahí yo voy a ver el hexagrama de esta situación en esta dirección. Pero hay un otro, ¿no?, que está ahí enfrente, que ve la misma situación en esa otra dirección. Es decir que es un código binario, sí, yin, yang, trigrama superior, trigrama inferior, pero también los hexagramas van por parejas. Es decir que no solamente tenemos un grupo de hexagramas porque forman parte del nuclear de un hexagrama inicial, sino que ese mismo hexagrama inicial yo lo puedo ver en una dirección y lo puedo ver en otra dirección. Y me voy a dar cuenta de que son hexagramas distintos, no en todos los casos, pero son hexagramas distintos y por consiguiente tienen un número diferente y vamos a decir que una imagen distinta. Es decir, cómo puedo ver la realidad en una dirección y tener esta imagen o percibir esta imagen y me cambio de silla y me voy a la otra silla y veo la misma situación en la otra dirección y cómo puedo estar viendo una imagen que pareciera incluso que nada que ver tiene con la anterior. Eso nos pasa mucho como seres humanos, ¿no? Nos caemos en ese juego de mi verdad y la verdad del otro y no hay un punto de encuentro porque cada uno está viendo, bueno, pues desde su perspectiva y desde su perspectiva ve la realidad de una manera que a veces poco o nada tiene que ver a cómo la ve el otro. Podemos llegar a un punto de encuentro, de ahí que el
también el grupo se llama el Ching, el punto que nos une. Es decir, que estamos llegando a consensos para poder manejarnos dentro de toda esta estructura que estamos viendo de hexagramas, que como digo, un hexagrama nos va a dar un tejido de 108 hexagramas. Cómo no perdernos en todas esas estructuras simbólicas de trazos yang, de trazos yin, cuál de todos ellos será el inicial, si lo empezamos a abrir en la eje de coordenadas, si lo abrimos en términos de volumen y accedemos a una representación tridimensional, nos vamos a perder. Bueno, pues precisamente ya vamos a poder observar que la realidad vista de aquí para allá a veces no es la misma que la vista de allí para acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder observar otro despliegue, vamos a decir, como desde el otro lado. Hemos representado un despliegue viendo la realidad en esa dirección, pero esa misma realidad sin cambiar absolutamente nada de todo lo que ya teníamos dibujado, pintado, nos damos la vuelta y vamos a ver con el mismo código, con el mismo hexagrama en términos de trazos, vamos a ver que adquiere un número diferente, que adquiere una imagen diferente y por consiguiente nos va a mostrar unas imágenes diferentes. Nuestra estructura psíquica, si no busca el entendimiento porque no tenemos una pregunta como tal, vamos a percibir la energía desde el cuerpo, vamos a percibir la imagen desde nuestra conciencia. Y a partir de ahí vamos a ver algo, a sentir algo, porque, insisto, es una representación energética, entonces nuestro cuerpo va a percibir esa energía, nuestra conciencia la va a ver, y ese impacto en esa imagen y en esa sensación va a generar una mutación en nuestro estado psíquico, en nuestro estado obviamente emocional, en nuestro estado intelectual, de ánimo, en fin, lo vamos a ver reflejado en toda nuestra estructura humana, por el mero hecho solamente de observarlo, de acercarnos y permitir llenarnos con todo lo que nos quiere mostrar. Que no vemos nada y vemos trazos y no pasa absolutamente nada, como todo, bueno, pues más me acerco a un código, más me acerco a, bueno, pues a un símbolo, más el símbolo empieza como a hacerse familiar y a partir de esa relación pues empieza a nutrirse, ¿no? la posibilidad de, bueno, pues de esa interacción. El caso es que al menos entender y saber que ese hexagrama no va solo, no está separado y empezamos a ver cómo todos ellos se van tocando, cómo todos ellos guardan esta relación en términos, bueno, como digo, de espacio y de tiempo. Y ahí es que vamos a ver esa estructura que era la que cedió el Neo, donde, bueno, pues esa sensación de separación que tenía antes, yo y mi asunto, esa sensación de quizás no saber de dónde vengo, o quizás no saber a dónde voy, o quizás no saber el por qué estoy, todo ese tipo de cosas que pasaban dejan de ocurrir. Es como que me quedo abstraído de mi yo psíquico, de mi estructura egoica, y empieza a florecer eso que se denomina el ser integral del que hablaba antes, que lo menciona, insisto, Lao Tzu en su Hao Hu Qin, por eso también en el grupo como, bueno, pues algo lo dejé como opcional, pero os iréis de cuenta que cada vez pues, va a tener más relevancia ciertos extractos de ese texto para poder entender esa no dualidad o ese estado vinculado al Tao, es decir, esa conexión con el Tao, vivir en el Tao, poder al menos ir entendiendo en términos racionales de qué puede estar hablando esas historias que a veces hemos leído o hemos escuchado, en fin. El caso es que ese estado va emergiendo de forma natural y evidentemente vamos perdiendo, por así decirlo, ya como la inquietud, la intranquilidad o la curiosidad, no solamente por saber lo que va a venir, porque ya lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Y a veces el verlo no significa que se pueda cambiarlo, ¿no? Y vamos a empezar como a estar en esa conexión con ese todo y a empezar a sentir esa energía, ¿ya? Para, como decía antes, fluir dentro, ¿no? De esa dualidad,
estando fuera en términos psicológicos, fuera en términos de estados de conciencia. Un I Ching, como digo, simbólico, ya que nos va a hablar en imágenes y que si aceptamos estas premisas que hablaba al principio, de esta diferencia de los verbos impersonales, de esta diferencia en relación a, bueno, pues a estos pronombres personales y estos matices que hablaba al principio, que en los primeros encuentros yo os describí, vamos a entender también ya que cuando aparece, vamos a decir, Confucio, cuando aparece el budismo en China, hay una ola energética que viene a darle valor a esa importancia personal donde, como decía Confucio, pues en función de cómo nosotros como seres humanos nos comportemos, pues así nos va a ir en la vida. Vamos a tener terremotos, va a haber cataclismos, va a haber desorden social porque nosotros estamos generando ese efecto. Empezamos a darnos a nosotros mismos, o se empezó a dar, ¿no?, valor a esa identidad del yo egoico como hacedor tanto del orden como del desorden. Y a partir de ahí hay como una especie de búsqueda para mantener el orden y para intentar evitar el desorden. Y el texto muchas de las veces pues nos habla de esto, ¿no? Y cuando vamos a Occidente, pues muchos de los sinólogos pues siguen, digamos, dentro de esta estructura de lo bueno, de lo malo, de lo mejor, de lo peor, aunque luego vamos al Tao Te Ching y nos encanta su texto porque pareciera como que nos está hablando de una posibilidad de vivir fuera de todo eso, pero todavía no estoy ahí, y cómo lo hago, o cómo voy, o sigo separado del tiempo, no me puedo ver ya realizado, va a ser algo que ocurra en un espacio-tiempo diferente, siendo que cuando nos acercamos a este Ching y nos permitimos pintarlo, pues nos damos cuenta de que aquel yo que está en ese futuro se encuentra unido al hexagrama que supuestamente representa a este yo que está en este presente. Empieza a ver ese tipo de insights, de rupturas, al fin y al cabo, psíquicas, ¿ya? Y que, bueno, pues también en el texto, más allá de todo esto que estamos hablando, pues vemos que los hexagramas se describen a través de una imagen que se eligió, obviamente, pues de aquella época, pues las imágenes que podían estar ahí y que más o menos pues todos conocían o vivían o bueno, al menos eran familiares, ¿ya? Podemos respetar esa imagen porque como es una imagen que representa una estructura arquetípica, podemos hacer una traducción de esa imagen social a algo parecido a la nuestra porque a esos elementos arquetípicos coinciden con mi historia personal. Entonces me sirve la descripción de la imagen porque me hace un sentido, sí me resuena, ¿cierto? Pero luego en el texto tenemos la sentencia, tenemos el juicio. En este modelo, al menos, de la tradición Fanxi, no hay una sentencia como concepto. Esta idea del dios judío, ¿no?, donde tiene, por así decirlo, esta ley, ¿no?, con la que juzga, con la que condena, que luego fue medianamente suavizada por este amor crístico y bueno, pues ya no es tan duro, pero oye, quizás aquí en vida te deja medianamente estar, pero en el juicio final tendrás que, ¿no? Bueno, ahí verás cómo resuelves estos comportamientos, estas actitudes, estas cosas que haces. Hay ese juicio, en ese que se dice además juicio final, ¿no?, en esa desencarnación, ¿no?, en ese irse a ese más allá. Pareciera que medianamente se resuelven, conocemos la tradición hindú y vienen con sus reencarnaciones, como bueno, si no lo has logrado en esta vida, no te preocupes, en realidad, mira, nosotros hemos investigado un poco más y no hay una sola vida para alcanzar el estar al lado del creador, sino que, bueno, pues tienes la posibilidad de reencarnar en múltiples vidas y que sepas que ese juicio final, bueno, pues sí va a dar, a través de esa ley del karma,
pues una connotación de cómo vas a volver a reencarnar y los matices de tu vida, y bueno, pues ahí tendrás que volver una vez más pues a intentarlo bajo esta ley moral. Eh, Esa ley moral en este concepto, dentro de este taoísmo filosófico, pues no existe. Sé que a veces esto puede generar como malestar, como incomodidad, como intranquilidad, se le asocia luego en términos de política pues a esta anarquía y donde todo puede hacer lo que quieran y en fin. Habrá unos que se comporten de una manera, otros de otras. Cuando vamos al reino animal veremos animales, especies que se comportan de una manera, que se comportan de otra. Cuando vamos al reino vegetal veremos especies que tienen una naturaleza, que tienen otra. Unos nacen en lugares sombríos, como puede ser una seta o un hongo. Otros a plena luz solar en mitad del desierto y florecen un día y desaparecen. Hay otros que parece que viven miles de años. Es decir, que cuando vemos el I Ching desde esta perspectiva, vamos a poder ver esa naturaleza energética que da esos matices que luego vamos a ver en cada uno de los individuos, en cada uno, digamos, como de las expresiones, tanto de las situaciones, de los acontecimientos, como de las cosas, de las personas, de los seres, de los animales, de los vegetales, del reino mineral. Vamos a poder observar la naturaleza energética de todo el entramado y vamos a poder, digamos, cómo acceder a esa aceptación de la realidad tal como es, como digo, sin rechazar o sin buscar un ideal de cómo debería ser o cómo pudiera llegar a ser. Entonces nos va a estar anclando constantemente, aunque parezca que nos podemos perder en ese espacio-tiempo, nos está anclando constantemente a un presente, pero no un presente desde el yo egoico, sino un presente desde el ser. Y ese ser es atemporal, es multidimensional, por eso va a acceder a todo ese despliegue de todos esos hexagramas. Porque no está reducido, no está contenido, no está limitado por esa estructura egoica. Va a poder expresarse y esa energía la va a poder liberar. Y bueno, pues si realmente como seres de luz, vamos a decir que somos, pues no hay límites de expresión, de salud, ¿no? Irradia en todos los ángulos y en todas las direcciones de esa estructura, vamos a decir, tridimensional, de esa esfera, si queremos entenderla de esa manera. Es decir, que cada vez que accedemos al I Ching de esta tradición Fan Shi, hay un reactivar de este ser integral y hay un diluirse o un trascender de esta estructura psíquica del yoico que genera esa separación, que genera esa desconexión y que busca, ¿no? aislar su realidad y medianamente manejarla, controlarla, dominarla y, por qué no, crearla. Sea quien sea el que esté en la mina, facilitándonos a todos el día de hoy el estar aquí viéndonos en este mundo tecnológico. Al menos no vamos a poder acceder al I Ching y poder hacernos sensibles, poder ver a ese ser que está en esa mina, conocer su vida, aunque no haya un documental, una cámara o un testigo presencial, me va a llevar a poderlo ver, me va a poder enseñar y mostrar el entramado económico, el entramado político, no solamente del día de hoy en el que nos encontramos, sino de cómo se ha ido tejiendo, en fin, nos va a permitir acceder a esa conciencia de ese ser integral, de esa conexión de vida del Tao que llamaron. Así es que una mirada general de lo que pudieran ser estos hexagramas. Os voy a acompañar al encuentro de hoy con una representación en una pizarra, poniendo un ejemplo, un hexagrama y viendo todo este despliegue con una historia que veamos cómo se va, digamos, desarrollando, cómo se va mostrando, para tener no solamente como, bueno, pues un entendimiento que nos lleva a imaginar cómo pudiera ser o a través de nuestra, bueno, pues pericia a la hora de manejar nuestro mundo simbólico en nuestra pantalla mental, pues poderlo ver
en esa pantalla, en esa representación, y tener algo un poco, vamos a decir, más cercano de cómo, bueno, pues cómo es ese acercamiento a esos hexagramas de esta tradición fancy. Y después de ese encuentro, que os lo compartiré de aquí a unos días, veremos hexagramas, ¿ya? Y veremos, bueno, pues cómo se puede abordar ese hexagrama, como les decía al principio, sin una pregunta, sin una intención, permitiéndonos más que nosotros meternos, por así decirlo, dentro del hexagrama, buscar algo, dejar que sea el propio hexagrama el que venga a traernos algo para mostrarnos, para tomar conciencia de ello. Así es que os agradezco el ratito que hemos compartido, nos volvemos a ver en próximos encuentros y gracias por estar ahí.